Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestras invitadas del Amparo Directo en Revisión 92/2018, que nos va a permitir reflexionar sobre temas a veces técnicos, diría alguien tal vez hasta áridos, difíciles, complicados, de la teoría del delito, específicamente de las formas de autoría y participación, y también de cómo en la materia penal es necesario aplicar y conocer la metodología en la que se basa la perspectiva de género. En un caso sucedido aquí en la Ciudad de México, un caso muy doloroso, ya nos van a explicar nuestras invitadas de qué se trata, pero que nos pone a prueba no solamente desde el punto de vista técnico jurídico, sino incluso como sociedad, como personas, como seres humanos y respecto a la forma que tenemos de relacionarnos con los demás, destacadamente al interior del núcleo familiar. Bueno, sobre esto ya nos lo platicarán. Le doy la bienvenida al programa a Lucía Mota Casillas. Lucía, bienvenida, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a ti por estar aquí nuevamente. Y también le doy la bienvenida al programa a Adriana Ortega. Adriana, un gusto recibirte, como siempre, en Ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, Miguel. Muy amable. Muy encantada. Pues los hechos son difíciles de contar. Sí, son difíciles. Son duros, pero pues te toca, Adriana, perdón. Ni modo. Adelante, si fueras tan amable. Pues mira, lo que ocurre en este caso, vamos a poner la base fáctica para después hacer esa discusión que has planteado y que me parece muy interesante. Este es un homicidio de una niña que ocurre como decías, en el seno de una familia. Es una niña de 4 años que es agredida sexualmente primero por la pareja de su madre. Horas después, después de que ocurrió esta violación, la niña termina asesinada por esta misma persona. Lo muy problemático acá, o lo que encontró la Corte como muy problemático, es que la madre de la niña fue responsabilizada de ambos delitos. En el primer caso, Junto con los dos, ¿verdad? y con la misma intensidad, que eso también es como si hubieran sido los dos. como si se hubieran puesto de acuerdo, digamos, por decirlo en términos muy esquemáticos y para el público que nos acompaña, como si se hubieran puesto de acuerdo. ¿Cuál era el problema acá? Que la mamá no estaba presente cuando ocurrió la violación, ni tampoco estuvo presente cuando ocurrieron las lesiones que terminaron en el homicidio de la niña. ¿Estaba la mamá en el hogar, en el domicilio? Digamos, un poco para precisar, me duele, pero vamos a entrar a detalles un poco más sórdidos. La madre sale del cuarto y observa a su pareja introduciéndole un dedo en el ano a su hija. Lo que hace esta madre ante esta conducta, bueno, sostiene, le arrebata a la niña, se va con la niña del cuarto, digamos, no se va de la casa, se va con la niña del cuarto, decide dormirla y una vez la niña se queda dormida, ella decide tomar un baño. Digamos que entre lo que te estoy platicando y la tomadura del baño o la posibilidad, digamos, en la actitud de la mujer de irse a dar un baño, transcurrieron, ¿qué te gusta? Como unas 2 horas más o menos. Entonces ella finalmente decide que es oportuno darse un baño. Cuando ella, mientras se está bañando, ella escucha los gritos de la niña, sale del cuarto de baño, llega a la recámara donde la niña está durmiendo para sorprender a su pareja golpeándola. En términos más específicos, golpeándole la cabecita contra la pared. Finalmente la niña muere horas después en el hospital, desafortunadamente, y con este contexto fáctico le alcanza a los tribunales que conocieron del caso previamente al conocimiento que toma la Corte para considerar que la mujer había participado en estos 2 delitos. Es decir, que la mujer, para decirlo en términos muy generales y ya después lo profundizaremos, es decir, la mujer era responsable de la violación y del homicidio de su hija cometido por otra persona por no haberla cuidado lo suficiente, ¿no? Y con las implicaciones que esa valoración de cuidar lo suficiente tiene y tuvo en el caso. ¿Se le dicta sentencia entonces condenatoria Así es. en el juicio ordinario penal? Sí, y eso fue caminando de la misma manera hasta el tribunal colegiado. Ahorita y una pena. Una pena importante, fueron 38 años de prisión.
una pena más o menos compartida con la pareja o con el coimputado, por decirlo en términos técnicos. ¿Y así es como llega a la corte? Así es como lo que pasa. El colegiado no. El colegiado hace, digamos, toma una decisión estratégica, me parece, una decisión práctica en ese momento, porque la mujer había denunciado también que había ocurrido tortura en su detención. Y entonces el colegiado dice, bueno, la tortura es de estudio preferente, voy a estudiar la tortura, voy a eliminar la confesión y toda la evidencia que derive de la confesión. De todos modos, los abogados de la mujer no quedan conformes con esta resolución por parte del colegiado y suben el asunto a la Corte con el argumento que allá había un problema de constitucionalidad derivado de que los tribunales inferiores habían omitido acercarse al caso con perspectiva de género, ¿no? Correcto. Así es como llega a la Corte, digamos. Así es como llega. Lucía, a ver, hay dos partes, creo yo, en la sentencia medularmente, que son la parte de autoría y participación y esta configuración de lo previsto en el artículo 16 del Código Penal del Distrito Federal, pero que yo creo que ya... Hoy Ciudad de México. Hoy Ciudad de Se dice un México, poco así, porque hoy el Ciudad de Código Penal sí se sigue llamando Código Penal para el Distrito Federal. Es que, bueno, a ver, paréntesis, pero déjame aquí plantear algo, porque incluso esto es más general para quienes están viendo el programa. Según yo no se llama Código Penal para el Distrito Federal. Y te voy a decir por qué. Porque un transitorio de la reforma constitucional al régimen jurídico de la Ciudad de México dice Sí, tienes toda que la se cambian todas las Sí, denominaciones. tienes toda la razón. No lo volvemos a hacer. No. Código Penal de la Ciudad de México. Para quienes Ya. nos están viendo, Sí, no, que ya sepa quedó cómo se clarísimo. llama No, el Código Penal Claro. que rige en la capital de la República. No, pero me da mucho gusto porque nos lo aclaras también a No, nosotras. estoy dando el fundamento, por eso Por digo supuesto, nosotros te creemos y No, además pero sabemos, vean el diario oficial. no, sabemos que no dirías nada que no estuviera No, correctamente a ver, informado. es que a veces me toca también editar algunos textos legales para editoriales comerciales y cuando tenemos que ponerle el título a la normatividad en la portada respectiva, pues sí nos hacemos esa pregunta. Oye, en la publicación original decía Código Penal para el Distrito Federal, pero cuando tú te vas al transitorio, a la reforma constitucional, ahí dice, se entenderá que todo se cambia y entonces es un efecto escalera hacia abajo para barrer todo, ¿no? Pero bueno, a ver, entonces, Sí. pero Celebramos ¿de qué es el artículo 16? Sí es el artículo 16. Así es, eso sí sigue siendo. Eso sí sigue siendo. Y entonces te lo pregunto, Lucía, para efecto de que pues nos ayudes a entender aquí qué se discutía, cómo se puede llevar a cabo el delito de violación, qué calidad debe tener o qué nivel de participación debe tener alguien para, pues al final, como decía Adriana, resultar en una imputación Sí, claro. y en una sentencia condenatoria, nada menos. Sí, No, claro. no es cosa menor, ¿verdad? Cuéntanos esa parte. Sí, pues para empezar quisiera retomar algo que dijeron ahorita sobre el tema de qué es lo que tiene que resolver la Corte, ¿no? Cuando ya está revisando un asunto en principio resuelto por un tribunal colegiado y de cómo, pues, o sea, en principio aclarar quizá que la sentencia tiene como por probado ciertos hechos conforme se especificaron al tribunal, que pues esto también se pone en duda en la sentencia, ¿no? Después. Entonces, lo primero que hizo la sala fue estudiar la constitucionalidad del artículo 16, que establece esta modalidad de comisión de delitos, que es la comisión por omisión u omisión impropia. Y en principio el argumento de la quejosa era que se trataba de un delito que no cumplía con el principio de taxatividad y que no cumplía con el principio de culpabilidad. Entonces la sala hace este análisis a la luz de estos dos principios. El primero, que se refiere a que las normas penales deben ser claras y precisas. El segundo, que se refiere a que tiene que haber una relación entre la persona que comete el hecho y un resultado lesivo, ¿no? Entonces, la sala es como muy clara, va paso por paso estableciendo los requisitos, los elementos que se tienen que acreditar para que se actualice este supuesto y explica que solo puede atribuirse un resultado típico, un resultado lesivo de un bien jurídico protegido por el ordenamiento jurídico
a quien tenga un deber jurídico de proteger ese bien jurídico, y tenga la posibilidad de evitar ese resultado con una acción que tiene que emprender. Y bueno, lo que se entiende es que con base en este artículo, lo que pasa es que se equipara una acción ilícita a una omisión de evitar el resultado que esa acción está generando, ¿no? Claro. La sala aclara también quiénes son estas personas que tienen este deber jurídico de proteger ciertos bienes. Hay en el Código Penal incluso un listado de supuestos en los que se actualiza esta calidad de garante. Em, y bueno, se establece que no son supuestos, son supuestos abiertos a interpretación. Y en este tema resulta importante la doctrina de la perspectiva de género, porque para esta interpretación hay que tener en cuenta ciertos elementos que seguramente después mencionaremos. Entonces, la sala concluye que el artículo en realidad sí está estableciendo supuestos de manera clara y precisa. Entonces, el artículo no es violatorio del principio de taxatividad, tampoco es violatorio del principio de culpabilidad, porque establece suficientemente, digamos, qué tiene que suceder, qué condiciones tiene que haber en un caso para que se pueda considerar que una persona tenía posibilidad de evitar un resultado, como el daño, como en este caso la muerte de la niña, o incluso de la violación, que este es un tema importante que también la sala, no sé si queda suficientemente claro en cuanto a los efectos, pero el artículo 16 es muy claro, dice sin posibilidad de interpretarlo, que esta modalidad de comisión solo aplica para delitos de resultado material. Esto es que tiene que haber como un cambio, ¿no? en el mundo, en las cosas. El delito de violación no es un delito de resultado material, sino un delito de resultado formal. Y en este caso se había condenado a la quejosa también por la violación de su hija, ¿no? Se había dicho que en tanto no impidió que su hija fuera violada, participó en el mismo nivel que su entonces pareja. El autor material, digamos. Exactamente. Entonces, bueno, eso creo que es como en general la doctrina que desarrolla la sala. Digo, sí, en cuanto al... Gracias, gracias Lucía. A ver, Adriana, regreso contigo para esto. Hay una parte de la sentencia, hay un párrafo, de hecho, que señala que algunas de estas categorías que ahorita Lucía nos dio favor de recordar podrían corresponder a un nivel de conocimiento que requiriera el dominio de cierta técnica jurídico-penal. Por ejemplo, esto que les gusta mucho a los penalistas de la calidad de garante. Cuando una persona tiene esta calidad de garante, ¿qué implica para delitos de comisión, de omisión más bien, ¿no? Etcétera? Y que en esa lógica, dice la sentencia, bueno, aunque se requiere cierto tecnicismo, pero esto no está alejado de la posibilidad de que por medio de algún experto en derecho, etcétera, la gente entienda qué es lo que se está prohibiendo. Me llamó la atención esta mención. Cuéntanos por qué se incluyó. Lo que pasa es que fue parte del estudio de taxatividad y es muy importante en los estudios de taxatividad que se haga un diagnóstico sobre la claridad y la precisión de las normas. ¿Qué pasa en este caso? Que aunque la norma es clara para ti, para mí, para Lucía, era necesario, digamos, decir que eso podría ser comprendido por otras personas que no fuéramos tú, Lucía, yo, es decir, por personas que no somos peritos en derecho. Pero incluso hay toda hay todo un desarrollo de dogmática jurídico-penal en materia de autoría y participación que viene de la doctrina alemana de los años 60 del siglo pasado, que incluso para un jurista no está fácil. Digo, no sé, pero no Sí, digo, claro. yo me imagino que los que les encanta el derecho penal y se hayan metido a los 2 tomos del derecho penal, parte general de Klaus Roxin, y al libro de Roxin, que fue el fundamental del 63 sobre autoría y participación en el derecho penal, pero fuera de ahí, los demás, yo creo, y me incluyo, no sé, pero no está fácil dominar eso. Pues mira, la verdad es que, digamos, como parte de la construcción de las sentencias, y eso es bastante común en el resto de las sentencias que se dictan en amparos directos en revisión, pues hay que echarse un clavado
para decirlo en términos muy coloquiales. Entonces, lo que ocurrió en este caso es que la comisión por omisión, que es la figura que estaba en discusión en este asunto, pues nos pusimos a estudiar súper duro y fuerte para tener claras las categorías dogmáticas, dogmáticas penales que están relacionadas con la comisión por omisión. Entonces se hace un desarrollo partiendo de lo que han dicho los doctrinarios, es decir, y las doctrinarias. No estás inventando nada nuevo bajo el sol y haces tu énfasis, porque así te lo piden el asunto, decía Lucía antes, las diferentes composiciones del artículo 16 del Código Penal de la Ciudad de México. Ya, para que no haya duda. Una de esas composiciones es que se tenga la posición de garante, es decir, que estés cuidando, digamos, para decirlo en términos coloquiales, que seas el responsable o la responsable del cuidado de un cierto bien jurídico. Entonces, ¿cuándo eres o cuándo adquieres esa responsabilidad? Bueno, uno de los supuestos del artículo 16 es que se tenga la custodia efectiva de la persona, de la persona titular de ese bien jurídico que se tiene la obligación. ¿Cómo es el caso de un progenitor, de una progenitora respecto de sus descendientes? Fíjate que esa discusión, qué bueno que traes eso a colación, porque es una discusión interesante en el asunto y es una discusión de qué vamos a entender, hablando de taxatividad, porque digo, me regreso un poquito más, me habías hecho la pregunta inicialmente de por qué se decía que había categorías que necesitaban una pequeña traducción para resultar operativas, porque eso es parte de la exigencia del principio de taxatividad. De acuerdo con el principio de taxatividad, pues es muy importante que la gente entienda lo que se espera de ellas a partir de las normas penales, que sepan qué es lo que no tienen que hacer o qué es lo que tienen que hacer para no incurrir o para no padecer una sanción penal. Lo que los penalistas llaman el núcleo de prohibición, ¿no? Exacto, como que deben tener muy claro qué está prohibido o qué está esperado, ¿no? Correcto. Porque hay también delitos donde lo que más bien se sanciona es la no ejecución de la conducta esperada, que es un poco lo que está ocurriendo en este caso. Entonces, era parte de la exigencia. Entonces, tenías que entrarle a decir, bueno, la posición de garante tiene cierta sofisticación, pero no es un obstáculo irremontable para que las personas entiendan de lo que estamos hablando. Y volviendo a lo que te comentaba yo antes, el tema de la custodia fue un tema crítico. ¿Por qué? Porque se tiende a pensar que la custodia debe entenderse en términos familiares. ¿Quién tiene la custodia? Pero la custodia tiene una significación distinta en términos penales. Y te pongo un ejemplo. Yo puedo ser la maestra de un niño. Evidentemente, la maestra de un niño no tiene la custodia civil o familiarmente hablando. Pero si yo deposito a mi hija o a mi hijo en esa escuela y yo no estoy ahí, quien adquiere la obligación de cuidarle es la persona que lo recibe. Es decir, custodia vendría a ser un equivalente de aprehensión con H intermedia. ¿Quién tiene a la persona en ese momento? Si yo soy la mamá y algo pasa terrible en la escuela, no puedo ser responsabilizada porque aunque sea la mamá y tenga la custodia familiar, no estoy en ese momento en posibilidades de hacerme cargo de mi niño o de mi niña. Entonces, ahora, esto ya nos acerca, esta discusión nos acerca, taxatividad, digamos, en los términos que acabas de escribir, pero nos acerca a la otra discusión, que es la de culpabilidad, ¿no? por supuesto, lo que pasa es que y eso es interesante en la sentencia, se va haciendo una construcción, lo primero que se dice es, bueno, custodia real y efectiva. Así dice el artículo 16 constitucional, 16 del Código Penal de la Ciudad de México, así lo establece. Entonces, ¿qué es custodia real y efectiva para efectos del presente caso? Entonces, era muy como sentar las bases del análisis que estaba por venir. ¿Qué íbamos a hacer con el análisis que estaba por venir? Exigir al tribunal que se entrara a la valoración de estas categorías dogmáticas con perspectiva de género. Y una de las preguntas, obviamente, como tú lo acabas de identificar claramente, es si la mamá tenía, y ahorita si quieres lo platicamos con más profundidad, porque Sí. pareciera que se les construye a las mamás, particularmente a las mamás, como una especie de deber mágico, ¿no? Donde las mamás sabemos siempre qué está pasando con nuestros hijos, sabemos siempre cómo evitar esos daños. O que no se distraigan ni un minuto, ni siquiera para meterse a bañar, porque
te distraes ese minuto, te vas a bañar, que es lo que normalmente las personas hacemos con cierta regularidad, unos más y otros menos, y en ese momento, si le sucede algo, Sigue siendo responsable. es responsable, pero además directo, con ese nivel de Como una especie, reproche penal. soy como una especie de profetisa, ¿no? O de profeta y sé exactamente lo que va a pasar. Si quieres, después platicamos. Es que ahí es donde yo creo que el concepto de culpabilidad, Sí, bien. lo de taxatividad me queda claro, y yo incluso en las sentencias se citan precedentes interamericanos muy útiles, donde piden pues que la norma penal esté expresada en términos claros, lo que Ferrayoli denomina la denotación de conductas, que quede claro que hay una conducta que se expresa en el mundo real y que no es algo que esté en el interior del sujeto, etcétera. Taxatividad, palomita. Ujú. Pero en culpabilidad sí me queda esta cuestión de cómo hacer una imputación en estos términos de responsabilidad total, completa y absoluta, 24 horas al día, 7 días a la semana. Justo, fíjate, ese es un punto interesante. El primer análisis que hace la Corte, y espero no enredarme, pero el primer análisis que hace la Corte es, ¿cumple el artículo con el principio de culpabilidad? La respuesta de la Corte, sí, el artículo en abstracto. ¿Por qué cumple con el principio de culpabilidad? Porque están ahí todos los elementos que te van a permitir a ti como autoridad judicial establecer responsabilidad penal a alguien, establecerle responsabilidad penal a alguien. Entonces, no hay ningún indicio, no hay ningún dato en el artículo en abstracto que te diga, bueno, esto es violatorio del principio de culpabilidad. Evidentemente, y yo creo que esa es otra de tus inquietudes, evidentemente se dice, porque es claro, que hay ciertas, o siempre hay un margen de interpretación para la autoridad judicial. Se le advierte a la autoridad judicial que a la hora de que rellene estas categorías dogmáticas no se le vaya la cuchara y entonces haga un análisis de estas categorías dogmáticas con perspectiva de género. Hay una parte de la sentencia que recuerda una doctrina, creo yo, muy asentada de esta Suprema Corte en el tema de taxatividad, cuando dice, las normas jurídicas no devienen inconstitucionales por violar el principio de taxatividad porque no definan los conceptos que utilizan. En efecto, en este artículo 16 hay conceptos de dogmática penal pues, que requieren ese... Como ese brinco, como esa sí, traducción al mundo real. ese acompañamiento de construcción conceptual, de hermenéutica jurídica, claro, todo eso, y no por eso, no porque dice la sentencia, recordando esa doctrina de la Corte, las leyes no tienen que ser diccionarios. No, Dios nos libre. No son, de hecho, no son diccionarios, ni siquiera la Constitución. Y Pero ahí es donde... Ni pueden ni deben. Y se los planteo, ni pueden ni deben, bien dicho, Lucia. Pero ahí es donde les planteo esto, porque siendo el amparo directo en revisión un medio de control concreto y no un medio de control abstracto, tú también tienes que ver la norma cuya inconstitucionalidad te están planteando, pero a la luz del caso concreto. por supuesto. Y entiendo que eso se hace en la parte segunda, ahorita lo platicamos de perspectiva de género, pero, en fin, Lo que creo culpabilidad estaba complicado. Sí, lo que creo que es importante hacer la distinción es, una cosa es la culpabilidad como principio, que es una exigencia que tienen que cumplir las normas penales, Claro. y otra cosa es culpabilidad como elemento del delito. Creo que esa distinción es importante y pertinente, y además en el caso de la comisión por omisión ni siquiera estamos hablando de culpabilidad como elemento del delito, sino tipicidad, porque lo que ocurre con la comisión por omisión es que describe, o sea, forma parte del tipo penal en general. Lo que tú tienes con comisión por omisión es la conducta esa que no se hizo y que debiste hacer junto con el resultado, es decir, integras un tipo completo. Correcto. Entonces, lo que hay que hacer es, bueno, se cumplió con cada uno de los pasos de la conducta típica y ahí la respuesta pues es bastante más complicada. Y se los planteo antes de hacer una pequeña pausa que tenemos ya que hacer, o que teníamos que hacer hace unos minutos, pero se los planteo por esto. Imagínense que en esta sentencia, si los hechos hubieran sido diferentes, la Corte no hubiera abierto todo el capítulo de perspectiva de género. Pensemos que es el señor, el papá de la niña que se mete a bañar y su pareja femenina, de sexo femenino, realiza el hecho que termina con la privación de la vida de la niña o incluso la violación y la privación de la vida. No tienes perspectiva de género. Con esta doctrina
Se aplica, ¿eh? Totalmente. Se aplica al papá la sentencia y se queda 38 años el papá. Por eso me parece que culpabilidad había que echarle ahí un lente Más sofisticado. más sofisticado. Entiendo que cuando la Corte en la propia sentencia, en el curso de la argumentación, abre la ventana o la puerta, porque es una parte muy amplia de la sentencia, para perspectiva de género, pues de alguna forma alivia esta tensión argumentativa. Pero, ¿y si no hubiera estado? Pues lo que pasa es que la sentencia tiene que ser completa y leerse completa. Mi percepción, finalmente, que eso es algo que también, digamos, esta interpretación de custodia real y efectiva alcanza a los papás, claramente. Precisamente. Sí. Y entonces es garante, se mete a bañar, le matan a la No, niña. pero la interpretación que hacemos de que la custodia real y efectiva es custodia real efectiva, de te estoy tocando en este momento con mis dos manos y te tengo al alcance, eso aplica para los papás. Con eso la libraría. Pues un poco, y además, porque eso es, qué bueno que me haces esa pregunta y vamos a hacer un pequeño paréntesis. Cuando se habla de perspectiva de género, no se excluye a los varones. Correcto. Por lo que se trata es como de empezar a diagnosticar asimetrías de poder, empezar a darse cuenta que hay violencia basada en el género y por supuesto que los varones al interior de las familias pueden ser sujetos de violencia basada en el género. Digamos, aunque sí hay un impacto desproporcionado para las mujeres y por eso siempre que se habla de género se asocia con las mujeres, no hay ningún obstáculo para considerar que los hombres son capaces de sufrir discriminación basada en el género o violencia basada en el género. Bueno, ahí está. Vamos a hacer una pausa, no se vayan. Estamos platicando con nuestras invitadas del Amparo Directo en Revisión 92, diagonal 2018, y de cómo construir, lo voy a frasear así, cómo construir una doctrina penal, una dogmática penal sensible a las cuestiones de género y sensible a estas relaciones familiares tan complejas, marcadas a veces por las violencias en plural, las violencias que infortunadamente se han sufrido, se sufren todavía en la República Mexicana. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte. Estamos platicando con nuestras invitadas del Amparo Directo en Revisión 92, diagonal 2018, y temas de teoría del delito, pero también de perspectiva de género. Perspectiva de género, Lucía Mota, ¿por qué es necesario en casos como este incorporar la perspectiva de género? ¿Qué aporta en términos de calidad argumentativa, en términos de consistencia respecto a los criterios de un tribunal constitucional como lo es la Suprema Corte? Pues sí, a ver, lo principal creo que tiene la perspectiva de género es que es una metodología para aproximarse a los casos, ¿no? Que en principio hay quienes dicen como no sería necesario, si como que fuéramos muy estrictos con cuestiones técnicas de derecho, como en este caso estamos discutiendo si se cumplen ciertas condiciones para imputar o no un delito, digamos. A nosotras nos parece que es muy importante justamente hacer visibles estas situaciones que afectan de manera bastante desproporcionada, sobre todo a mujeres, a personas, a disidencias sexogenéricas, sí, este tipo como de grupos de personas que han sido históricamente y sistemáticamente discriminadas, desaventajadas. Y sobre todo por una quizá concepción social sobre cuáles son sus funciones, cuáles son sus deberes, cuáles son sus labores, ¿Un prejuicio, tal vez? quizá. ¿O un sesgo? Sí, sí, claramente, sí. Sí, claro, adjudicarles ciertas funciones en función de pues, el género que les ha sido asignado, ¿no? Al nacer y con el que se identifican o no. Entonces, en el caso, creo que esto es muy evidente en cuanto se juzgó a una madre por la falta de cuidado que se entiende todas las madres deben tener casi por una cuestión natural que viene como con su función, que es algo que tienen que cumplir porque simplemente les corresponde, ¿no? Em, entonces la Corte ha estado desarrollando, primero a partir de la materia civil, ahora como en casos más concretos penalmente, em,
cómo debe entenderse que estos estereotipos, estas situaciones como desaventajadas impactan en casos concretos, ¿no? Y ¿Alguien podría pensar, Lucía, que el artículo 16 de la Constitución, del Código Penal de la Ciudad de México, que es en el que se basa la imputación, es neutral respecto al género? O sea, si la misma conducta la hubiera realizado, como le plantaba yo a Adrián antes del corte, el papá, pues, ¿por qué aquí viene la metodología como algo requerido, como algo necesario? claro, bueno, justamente lo que ha dicho la Corte en cuanto a la metodología para juzgar con perspectiva de género es que existen normas en el derecho que aparentemente son neutrales, ¿no? Y bueno, también lo que platicábamos sobre cómo estos estereotipos, incluso sin ser explícitos en los juicios, son aplicados. Em, entonces, perdón. ¿Quieres complementar, Adriana? Ibas a... Lo que pasa es que yo creo que Lucía como que iba encaminándose para allá. Lo que importa acá, y que es muy importante, y cuando hablamos de género es lo que importa, en este caso en particular ocurría algo muy particular, que es se había construido la posición de garante a partir de una cierta concepción de lo que una madre debe ser. Entonces, aplicas la perspectiva de género porque identificas que hay una especie de sesgo cognitivo, un estereotipo implícito o un estereotipo explícito que hace que los juzgadores adecuen las categorías dogmáticas o llenen las categorías dogmáticas con una interpretación estereotípica. Es decir, yo supongo que esta mujer debe cuidar a su hija. ¿De dónde lo supongo? Porque es la madre omnisciente que sabe exactamente lo que va a pasar a cada minuto con su hija y que además no puede separarse de su hija para meterse a bañar. para realizar las funciones propias. Y además, fíjate, era muy interesante, porque además eso es un problema en términos de dogmática penal, era muy interesante que los tribunales habían basado su decisión respecto del homicidio, diciendo que la mamá debió haber salido corriendo con su hija después de que había sido violada. Como si eso, como si automáticamente siempre que hay una agresión de cualquier naturaleza, lo que sigue va a ser la muerte. Ese es un cálculo imposible de hacer. Claro. No podemos saberlo. Pero en la identificación mismo de que algo, a ver, evidente, aquí es un caso muy, muy obvio, pero a veces en ese círculo de violencias que surgen, que a lo mejor no son episódicas, sino estructurales, en el sentido de que se prolongan en el tiempo, tampoco es muy claro cuándo estamos frente a un hecho que amerite esa salida corriendo, etcétera. Probablemente a lo mejor, no lo sé, pero me aventuro a pensar, esta mujer, si la pareja sentimental le pegaba, le hacía actos de violencia física a ella, a la mamá, de manera reiterada y todo, pues a lo mejor a la mamá dijo, mira, no es tan grave que haya habido Mejor la protejo de esta manera. Sí. Porque lo que también pasa, y fíjate, como que nos acercamos al derecho penal con algunas concepciones ideales y poco realistas y que incluso exceden nuestra propia experiencia. No sé si a ti te ha tocado ver en tu vida estar con una pareja en una boda y que de pronto el marido empieza como building up, o sea, se empieza como a enojar. Y la mujer Bueno, lo que hace es, tranquilo, no pasa nada. No, ahorita nos vamos, todo va a estar bien. Que es muy probable que si tú estás viviendo violencia sistemática, eso sea tu actitud ante Claro. una agresión. Sí. Entonces dices, ni le voy a mover aquí al avispero porque si yo le grito, si yo le digo que me voy, va a ser peor para la niña y para mí. No solamente para mí, sino también para mis hijas. Eso es muy común. Las mujeres hacen como una especie de calma respecto de los agresores. Está muy estudiado eso en Para el círculo protegerse, de la violencia. claro, para protegerse a ellas y para proteger a los niños. O sea, no, por decirte, si el papá le está dando 3 nalgadas a la niña, la mamá dice, tranquilo, tranquilo, no pasa nada, tranquilo. Y mijita, tú ya no grites, ya no llores, porque sabe que eso va a aumentar, va a escalar la violencia. Entonces, en el caso en el caso que estamos estudiando, hay 2 problemas dogmáticos ahí. Tú puedes evitar un resultado, sí, pero eso tiene que ser temporalmente medido.
Tú no puedes estar evitando resultados imaginarios, para ¿no? toda la vida. O que te imaginas o que tendrías que haber predicho, ¿no? Tú, O de probabilidad baja, ¿no? O sea, exacto. O sea, tú no puedes, no se te puede establecer el deber jurídico de evitar un resultado basándote en cuestiones especulativas, ¿no? A ver si, pues es que ya le pegó, mañana la mata. Es decir, eso no es posible, por un lado. Y por otro lado está esto que tú dices. O sea, ¿qué tanto realmente la mujer podía oponérsele a este tipo? ¿No? No sabes, es bastante probable que la mujer haya vivido violencia sistemática y eso tiene muchas implicaciones, como lo dice Patricia Laurenzo, en si mido la violencia, si puedo anticipar la violencia, si decido cuál va a ser mi actitud frente a una posible violencia. Entonces pareciera que el derecho va por ahí buscando héroes, ¿no? Y además, como decía Lucía, construyes este héroe a partir de una concepción específica de lo que es ser una buena madre. Y bueno, yo no sé, yo no cumplo ninguno de los parámetros de los que habla el tribunal, ¿no? Y aunque yo los cumpliera, aunque yo los cumpliera, pues esa es mi realidad, porque además, como dices tú, yo tengo un montón de redes de apoyo, yo puedo salir corriendo con mi hija, pues por supuesto, voy a caer en blandito, pero yo no puedo trasladar mi realidad, que eso es lo que ocurre un chorro o muchas veces con los jueces o las juezas. Trasladan su realidad y con su realidad juzgan un caso que no tiene nada que ver con su realidad. Eso es muy grave. Oye, a ver, ¿podría alguien, regreso contigo, Lucía, a ver, ¿podría alguien decir, lo que resulta violatorio de la perspectiva de género es que se le haya puesto la misma pena o penas muy altas a los dos, cuando uno era el sujeto que materialmente realiza los dos hechos ilícitos y otra era la persona que sí tenía la calidad garante, dado que la Corte en la sentencia valida el artículo 16, pero que tiene alguien, yo y no estoy diciendo que sea mi criterio, pero alguien que leía la sentencia puede afirmar, merecería un reproche penal tal vez por haber violado esa calidad garante, pero no en los mismos términos, cuantitativamente hablando respecto al establecimiento de la pena, que el autor material, o no, o no está en función del igual reproche de la penalidad. Me parece que la violación al deber de juzgar con perspectiva de género estaba justamente en eh, la aplicación de estos estereotipos para interpretar que se cumplieron los supuestos de la comisión por omisión, Correcto. ¿no? Justo, o sea, como planteabas antes en el bloque pasado, este estudio de culpabilidad que hace la sala sobre el artículo 16 del Código Penal para la Ciudad de México es en abstracto, ¿no? En abstracto parece que el artículo no establece o no permitiría a autoridades judiciales adjudicar ciertos resultados a personas que no estaban efectivamente ejerciendo esa posición de garante, que no estaban en las condiciones materiales de hacer algo para impedir ese resultado, y es justo lo que decía Adriana, ¿no? De que no se puede esperar de alguien conductas heroicas, no se puede esperar de alguien que haga lo imposible para impedir ciertos resultados. El derecho tiene que ser para personas de carne y hueso. Ay, sí, ¿no? por Bueno, favor. con conductas. Entonces sí se viola la perspectiva de género. O sea, digamos, la conclusión en esta parte de la sentencia es esa, ¿verdad, Lucía? Pues sí, exactamente, sí, que se ha interpretado con base en prejuicios, se ha incurrido, digamos, en un tipo de discriminación al reprochar a la quejosa o a esta madre pues la muerte de su hija, como si ella Y con la hubiera ese grado de hecho, y con penalidad, ese grado de penalidad. que no es poco, ¿no? Mm. Una vez que se llega a esa parte, Ujú, Adriana, en la sentencia, ujú. cuéntanos cuáles son los efectos, porque ahorita me gustaría poner en la mesa un planteamiento, Sí. un planteamiento que tal vez me parece es aplicable a este caso, pero con alguna probabilidad también a otros que cotidianamente va resolviendo esta Suprema Corte. Pues mira, lo que ocurre con los efectos de esta sentencia y que ocurre con demasiada frecuencia, y utilizo el demasiada en el estricto sentido del término, es decir, con demasía, defectuosa, es que el amparo directo en revisión parece limitarte como Tribunal Constitucional a resolver la cuestión de constitucionalidad. ¿Qué pasó en este caso en concreto que se vuelve incluso dramático?
Había una consideración, Lucía lo decía hace rato, respecto a que la comisión por omisión solamente aplica para delitos de resultado material. Sí. ¿Qué significa que un delito sea de resultado material? Como dijo Lucía, que haya un cambio en el entorno. ¿Todos los delitos generan cambios en el entorno? Sí, pero la diferencia entre un delito de resultado material y un delito de resultado formal es si ese cambio en el entorno está exigido por el tipo. Digamos, si no hay muerte, no hay homicidio. Entonces, el homicidio es un delito de resultado material porque el cambio en el entorno, la muerte, está exigida por el tipo. La violación es un delito de resultado formal porque la violación puede generar un montón de efectos en las víctimas, pero eso no está exigido por el tipo. Correcto. El tipo dice imposición de la cópula violenta, que es un medio comisivo, pero el acto se agota en la imposición de la cópula. Entonces, una primera cosa que la sala debió hacer es absolver a esta madre por el delito de violación. Correcto. Porque Entonces, ahí sí no le era aplicable porque no le era aplicable el 16. el supuesto y entonces pues pareciera que como que nos quedamos a medias ahí, no hacemos un pronunciamiento Correcto. y en lo que se refiere a la perspectiva de género, los lineamientos terminan siendo demasiado amplios y eso le deja discreción al tribunal colegiado. Es que ahí venía la pregunta. Precisamente les quería yo plantear el tema de los efectos porque en la lectura de la sentencia me da la impresión, lo digo con mucho respeto, que la Corte un poco no se decide a dar el paso y reserva jurisdicción al tribunal colegiado para que, tomando en cuenta todos los lineamientos, porque además la sentencia es muy puntual, va desarrollando toda la doctrina, en fin, citando eh, criterios jurisprudenciales, etcétera, perspectiva de género, y entonces dice, bueno, ya te di todos estos elementos, tribunal colegiado circuito, ahora tú aplícalos para el efecto de volver a dictar una resolución en la cual decidas sobre el caso, pero dice mucho y a la vez dice poco. Sí, La impresión es que se queda un poco corta, ¿no? es una impresión que comparto. Sí. Es decir, sí ocurre les decía yo hace rato, con demasiada frecuencia. ¿Qué es lo que pasa con la Corte? La Corte absorbe, por decirlo de alguna manera, la cuestión de constitucionalidad, pero no conoce de legalidad. Y a mí me parece, y creo que en esto vamos a estar de acuerdo todos, a mí me parece que eso ni siquiera pasa con otras jurisdicciones constitucionales. En derecho comparado, dices. Sí, una vez la Corte decide que un caso es importante y trascendente, se mete hasta la cocina. Lo resuelve. Resuelve las cuestiones de constitucionalidad y resuelve las cuestiones de legalidad. Pero déjame incluso aquí poner una nota a pie de página. Esa diferencia tampoco está tan clara. Estoy de acuerdo. Porque incluso, a ver, perspectiva de género es un tema de constitucionalidad. Por supuesto. Entonces, si tú como Tribunal Constitucional lo tomas en tu línea argumentativa, aquí está en la sentencia, y es un tema de constitucionalidad, aún en ADR, amparo directo en revisión, tienes el fundamento para resolver la situación jurídica concreta y bueno, pues que finalmente le cambia la vida a esta persona. Ahí sí, porque si no parece como una... Yo me pongo a veces en los zapatos del usuario del servicio de justicia, donde escucha que su caso llegó a la Suprema Corte, empieza a aplaudir. No, ya llegó. Lo admitieron, lo están estudiando en la Suprema Corte, el Tribunal Constitucional del país, etcétera, y termina ese análisis de gente tan preparada como ustedes, con tanta profundidad y rigor como el que ustedes tienen en el análisis jurídico, con un reenvío al colegiado. ¿Qué piensa el usuario? Pues yo creo que al usuario le genera un montón de frustración, para empezar. Y otra cosa, fíjate, sobre todo hablando de perspectiva de género, digamos que esa es una preocupación que he compartido con Lucía muchas veces, es, bueno, está bien, nosotros decimos en abstracto que es perspectiva de género, le decimos al tribunal colegiado lineamientos más o menos o tratamos que sean lineamientos lo más preciso posible, pero yo creo que como que mucha confusión que hay alrededor de la perspectiva de género en la impartición de justicia se resolvería si los tribunales colegiados pudieran ver ese ejercicio hecho por la Corte. Es decir, que la Corte terminara por resolver el asunto en su integralidad y por tanto aplicara la perspectiva de género. Digamos que viéndolo en la realidad, pues yo creo que eso ayudaría muchísimo a los colegiados y que incluso los ayudaría más
que lineamientos que pueden en algún momento no solamente ser abstractos, sino ponerlos un poco contra la pared, frente a la incomprensión, frente a, ¿no? Déjame te agrego aquí un tramo más. En la misma línea de razonamiento que ahorita enuncias, Adriana, para decirte, sería muy ilustrativo para los tribunales colegiados de circuito, pero también para los tribunales del fuero común. Porque a veces, Lucía, no te da la impresión en esta reflexión que está haciendo Adriana de que llega el pronunciamiento de la Corte. En este caso remite a un tribunal colegiado de circuito, pero imaginemos que el tribunal colegiado de circuito, en otro caso, lo remitiera a los tribunales del fuero común y les dicen, oiga, juzgue usted con perspectiva de género de acuerdo con los lineamientos establecidos y ahí te va todo el fundamento. Todo. Con los precedentes, con CEDAW, con Belém do Pará, toda integral, el estudio integral, porque ciertamente en la sentencia pues no le faltó nada, ¿no? Está todo. Pero llega al foro común y entonces puede ser que un magistrado, una magistrada diga, ¿qué me está pidiendo el colegiado que haga? Claro, y porque pensemos también que pues todos estos lineamientos ya están dados desde hace mucho tiempo por la primera sala. Se ha dicho cuáles son los pasos a seguir para juzgar con perspectiva de género, se han emitido protocolos, tenemos todas las convenciones, tenemos todos estos instrumentos que están a disposición no solo de nosotras aquí en la Suprema Corte, sino de pues todas las personas que ejercen funciones judiciales, ¿no? Jurisdiccionales. Entonces, sí pareciera que la Corte se queda un poco corta cuando se limita quizá a desarrollar una doctrina, quizá un poco sí más enfocada al caso que está estudiando, pero no concretamente haciendo el ejercicio de legalidad, ¿no? Que es lo que falta. Em, Pero no tengo claro que sea legalidad en sentido estricto, repito, porque Sí. ¿cuándo deja de ser constitucionalidad si tu argumentación se basa en perspectiva de género y tú ya dijiste que perspectiva de género está estrechamente vinculado con derechos humanos o no es un derecho humano, no Por forma parte de un supuesto, derecho ¿no? Y ya hay como es consistente la posición doctrinaria de la Corte que siempre que se hable de perspectiva de género es un tema constitucional. Ahí está. Está muy bien, pero como tú dices, sí es cierto que queda raro o incómodo si, bueno, entonces verificar la aplicación de la perspectiva de género se limita a emitir lineamientos o verificar la aplicación de perspectiva de género debiera significar pues que le vas a entrar con todo a lo que está pasando, sobre todo porque estás identificando que no está aplicada, ¿no? Porque esa es la conclusión. Exacto. De hecho, tan no está aplicada que por eso reenvías el asunto, porque dijeras, no, sí, mira, yo aquí ya te di los lineamientos de perfecto de género, pero estoy viendo que el colegiado lo hizo perfectamente. Palomita, palomita. Palomita. Pero no es la conclusión a la que llega la sentencia. En algunos casos, comentando este mismo asunto con integrantes de la Suprema Corte, dicen, bueno, es que pudiera ser que la propia aplicación de la perspectiva de género requiriera eventualmente el desahogo de alguna prueba. O el análisis de alguna prueba. Incluso recabar alguna prueba, desahogar la prueba, etcétera, cosa que la Corte no está en capacidad de hacer, estar llamando gente, pidiendo documentos, etcétera, pero a veces un tribunal colegiado circuito o incluso un juzgado de distrito, pues pueden hacer con mayor diligencia en su día a día. No corresponde a esta Corte esos. Bueno, ahí hay un matiz, ahí hay un elemento que vale la pena. Yo aquí no lo observo. En este caso, por ejemplo. Fíjate y es curioso porque lo que ocurre con algunas otras jurisdicciones constitucionales, particularmente la estadounidense y la canadiense, es que hay una regla que me parece sensata. El tribunal más cercano a los hechos es el tribunal mejor equipado para resolver. Entonces, digamos que la Corte es el tribunal más lejano a los hechos y por tanto tiene más problemas para resolver, porque no tiene de frente el caso concreto, no tiene de frente las pruebas, pero como tú bien dices, hay casos en donde eso será pertinente, donde dices, bueno, pues la verdad es que yo no puedo tener la película completa porque necesitaría revisar pruebas, porque necesitaría revisar hechos que no tengo a disposición, porque incluso muchas veces no tenemos ni el expediente de primera instancia. Pero hay casos en donde ya te das cuenta que el razonamiento jurídico, que el razonamiento sustancial jurídico tiene un defecto
eso sí lo puedes resolver, eso sí lo puedes suplir. Jurídico, fíjate. Sí, por supuesto, Porque otra cosa sería el ámbito probatorio, el ámbito fáctico, Sí. pero aquí se trata de un análisis razonamiento jurídico. jurídico. Sí. ¿Qué impediría que la Corte... Si me preguntas a mí, voy a hacer la respuesta completamente políticamente incorrecta. No tengo la menor idea. No tengo la menor idea. No, yo sí, yo tampoco, yo tengo si me preguntaras tú a mí, yo tendría la misma respuesta, pero vale la pena, estimo, porque es relevante, como este caso lo ilustra muy bien, para el presente y probablemente lo sea para el futuro, pues por lo menos plantear la pregunta. Me parece que es una pregunta válida. Ujú. Estoy totalmente ¿Hasta de dónde acuerdo. podemos llegar? Y fíjate, de hecho, a propósito de este asunto, hay un voto concurrente, es un voto concurrente que elaboraron el ministro Gutiérrez Ortiz Mena y el ministro González Alcántara, donde justo le cuestionan a la Corte, ¿por qué no estamos absolviendo? Porque lo que tendríamos que hacer en Eso este hubiera caso sido es absolver. correcto. Nos estamos dando cuenta que hay un delito de resultado formal al que le aplicaron una regla que tiene que ver con un delito de resultado material, entonces ahí deberíamos absolver, pero en automático, sin dudar. Y por otro lado, estamos observando que una mujer fue victimizada, así literal, por no haber cumplido con ciertos estereotipos de lo que es una buena madre. Entonces, eso es análisis Eso jurídico. está en el voto. Eso está en el voto. O sea, quiere decir que al interior de la Corte también la pregunta es relevante. Por supuesto. Estos dos integrantes de la Suprema Corte estimaron que era pertinente plantear la cuestión. Plantear la cuestión y resolverla, además. O sea, No, me refiero a la cuestión sí. de los efectos. Sí, sí, O sea, sí. de decir, Sí, sí, sí. oigan, vamos a revisar, ¿no? ¿Qué efectos o qué alcance debería tener? Sí. Bueno, pues ahí está, con más razón. Sí, como que digamos que podemos pensar que es un debate en desarrollo, ¿no? Es un debate en desarrollo. Esperemos que la Corte poco a poco vaya como extendiendo su brazo para ocuparse de cuestiones que en apariencia serían de legalidad, pero que implican, tú lo dijiste muy bien y me voy a ir con eso a mi casa, que implican un razonamiento constitucional. No estamos hablando de legalidad, no estamos analizando pruebas, no estamos hablando del valor probatorio ni de la pertinencia fáctica, estamos hablando de un razonamiento jurídico defectuoso y un razonamiento jurídico defectuoso que desoye doctrina constitucional. ¿Cómo se puede remediar eso? Sustituyendo ese razonamiento jurídico defectuoso por un razonamiento que tenga asidero constitucional. Pues ahí está, híjole, gran reflexión, Adriana, la que nos acabas de compartir, y entiendo que es una tarea para todos, para ti, porque tú ya la hiciste propia, ¿no? Pero, yo ya me voy con eso de pero tarea. todos los que estén viendo el programa probablemente se vayan con la misma inquietud y un tribunal constitucional siempre debe estar abierto a esto, siempre debe ser capaz de cuestionarse sus propios métodos, los alcances de sus sentencias, los enfoques que da. Por eso es que surgió la perspectiva de género, porque alguien cuestionó, alguien planteó este tipo de cuestiones, como ahorita ustedes lo acaban de hacer extraordinariamente bien. Lucía Mota Casillas, gracias. Adriana Ortega, gracias a las dos. Y gracias a usted que hace posible su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.